Vamos a llevar a cabo el método de bisección. Para esto tenemos un problema con una función f de x igual a e a la menos x menos x. Dos valores, el valor inicial x1 igual con 0 y x2 igual con 1. También nos da el valor del error igual a 0.01%, que sin porcentaje esto es equivalente a 0.0001. Para poder resolver el método de bisección, he tomado el algoritmo que se encuentra en el libro de métodos numéricos aplicado a la ingeniería del autor Antonio Nieves Hurtado y Federico C. Domínguez Sánchez. Para esto vamos a usar una tabla para poder resolverse el problema. Tomamos en cuenta la primera columna, que es la iteración. Como inicial le voy a llamar iteración 0. En la primera columna fue la iteración, en la siguiente columna es el valor inicial 0, en la columna x1 el valor de 1, que son los valores que tengo desde el principio. Entonces, en esta columna f de x1 me está pidiendo que yo sustituya el valor de 0, el valor de x1, el valor de 0, pero en la función. Entonces vamos a escribir igual, abrimos paréntesis, exp, ponemos el signo negativo porque su exponente es negativo, negativo del valor de x1, en este caso vale 0, cierro paréntesis, menos otra vez el valor de x, que en este caso sigue valiendo 0. Le doy enter y tenemos que el valor de f de x1, cuando x1 vale 0 en la función, es igual a 1. Nos vamos a la siguiente columna y en la siguiente columna lo que vamos a realizar es la misma operación, pero para no introducir los datos nos ubicamos en donde está el 1, que fue donde hicimos la fórmula, arrastro hacia la derecha, ¿sí? Y entonces por acá arriba nos apareció el producto. Dice que f de x1 por f de x2 es multiplicado el valor de 1 por el valor de menos 0.632126. Aquí está la fórmula, hemos multiplicado y apareció el comentario tiene raíz. Entonces se ha llevado a cabo el primer paso. Aquí había que multiplicar, en el paso 1 había que multiplicar f de x1 por f de x2. Si llegara a ser menor que 0, entonces el resultado tenía que ser negativo, y si es menor que 0, entonces sí tiene raíz y se va al paso 2. Pero si el resultado hubiese salido positivo, entonces se iba a considerar mayor que 0 y no tiene raíz, y cuando es mayor que 0 y no tiene raíz, se va al paso 4, y el paso 4 es fin. Pero en este caso a nosotros nos ha quedado negativo, por lo tanto tiene raíz. Vamos a terminar de rellenar la tabla. Cuando tiene raíz se va al paso 2, que es el cálculo de la aproximación a la raíz, y es la columna de XR. Entonces aquí estamos en la columna de XR. Por lo tanto va a ser igual, y en la fórmula pide sumar el valor de X1 y el valor de X1. Entonces le damos clic donde está el valor de X1 y le sumamos el valor de X1. Cierro paréntesis y divido entre 2 porque así está la fórmula. El valor de XR es igual a 0.5. Paso a la siguiente columna y en esta columna nos indica que el valor de f, en el valor de f se va a sustituir el valor de XR que nos acaba de resultar. En este caso 0.5 se sustituye en el valor de la función. Entonces escribimos igual, abro paréntesis, exp, el valor negativo del valor de XR, cierro paréntesis, menos otra vez el valor de H15. Le doy enter y entonces el resultado es de 0.10653066. Después de que calculamos la columna de XR, nos vamos al paso 3. En el paso 3 me está pidiendo un producto del valor de f de x1 por el valor de f de xr. Este valor de f de xr la acabo de calcular. Entonces aquí escribimos entonces
y localizo el valor de f de x1. En este caso nos había dado 1 y multiplico por el valor de f de xr que acabo de calcular. Entonces mi valor fue de la celda F15 por la celda I15. Le doy Enter y yo tengo un resultado de ese producto. Me paso a la siguiente columna, pero no la puedo llenar todavía porque aquí me dice que es diferencia entre los valores de XR, pero apenas acabo de calcular el primero, entonces tendría que calcularlo en la siguiente operación. Entonces dejo libre esta celda y la celda de observación. Entonces en este caso me voy a la iteración, le voy a llamar iteración 1. En esta columna de x1 yo tengo que escribir los nuevos valores, ya sea para x1 o para x2. ¿De dónde tomo? En el paso 3 me pedía realizar el producto de f de x1 por f de xr. Si el producto llega a ser positivo o mayor que 0, entonces x1 va a tomar el valor de xr. Entonces aquí, como es positivo, en este producto es positivo, entonces este valor debe de aparecer en x1 y en x2 se va a bajar. Pero si hubiese sido negativo, entonces el XU va a tomar el valor de XR. Entonces, pero como aquí fue positivo, el valor de XR se va a colocar en la columna de XU. Para esto vamos a escribir una condición. Y decimos igual si el producto que se encuentra en J15 de f de x1 por f de xr llega a ser mayor que 0, ¿sí? Entonces que yo tome el valor de xr. Si eso no es cierto, entonces que yo continúe con mi valor anterior, ¿sí? Y como aquí dice que f de x1 por f de xr es mayor que 0, x1 va a ser igual a xr. Y como es positivo, entonces por eso en x1 se ha colocado automáticamente con la condición el valor de xr. Aquí también le vamos a dejar una condición, aunque pues ya apareció el valor que acaba de cambiar. Pero le vamos a escribir una condición que diga igual si el producto llega a ser menor que 0, que yo tome el valor de xr. Si eso no es cierto, que continúe con su valor. Entonces, como aquí no fue negativo, ha sido positivo, quien cambió es x1. ¿Sí? Pero si hubiera sido negativo, entonces quien iba a cambiar era x1, iba a tomar el valor de xr. Y quien no cambia, continúa con su valor anterior. ¿Sí? Entonces, después de que hace ese cambio, cualquiera de los dos que sucediera, ya sea mayor que 0 o menor que 0, regresa al paso 2. Y después del paso 2 regresa al paso 3 y así va a estar ciclando hasta que en la columna donde está la diferencia de las XR, ese valor debe de ser menor al valor de E, en este caso menor a 0.001. ¿Ok? Pero todavía no hemos hecho esa diferencia, entonces necesito llenar toda la fila nuevamente. Pero para no estar escribiendo, selecciono desde la columna de fx1, f de xu, xr, f de xr, el producto de f de xr y arrastro hacia abajo. Le doy un jalón hacia abajo y aquí realizo los cálculos automáticamente. Entonces ahora sí, realizamos una diferencia del valor de xr, ¿sí? Y aquí tengo entonces, dice que hay dos líneas verticales y eso significa que es el valor absoluto. Entonces va a ser igual a bs, que significa absoluto, abro paréntesis, el valor actual de xr menos el valor anterior de xr. Esta diferencia, ¿sí?, está en términos absolutos. Le doy enter y me da
igual a 0.25. Ahora sí voy a llenar la columna de observación. En la columna de observación vamos a escribir una condición. Esa condición va a ser un comentario que nos va a avisar si ya vamos a terminar de calcular o vamos a continuar. Entonces vamos a escribirle si, abro paréntesis, ¿sí? La columna anterior o la celda anterior, que en este caso 0.25, va a ser menor al valor que tengo aquí de E. El valor de E es de 0.000, son 3 ceros y un 1. ¿Sí? Ponemos coma, como va a ser un letrero, le abrimos comillas. Vamos a ponerle que si eso es menor que 0, que aparezca el letrero que diga fin y cierro comillas. Coma, abro comillas y que diga el letrero continuar. Cierro comillas y cierro. Entonces, si la celda anterior llega a ser menor al valor de E, entonces va a dejar de calcular. Pero si todavía no se cumple esa condición, entonces va a aparecer el letrero continuar. En este caso, para nosotros, nos acaba de dar el letrero de continuar, porque este valor de 0.25 aún no es menor al valor de E. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar toda la fila 1 y arrastramos uno por uno. Vamos arrastrando hacia abajo, poco a poco, hasta que aparezca el letrero que diga fin. Mientras vamos arrastrando, cuando aparezca fin, hemos terminado de calcular. Aquí ya nos pasamos 1, regreso 1, y en el primer fin vamos a dejar de calcular. Entonces me voy a la columna de XR. En este caso estoy en la iteración número 13. En la iteración número 13 yo tengo que el valor de XR es igual a 0.56719977. Este valor que tenemos ahí es el valor de la raíz y le vamos a llamar a la raíz, que es el valor de la raíz. Aquí lo vamos a etiquetar, que es la raíz que andábamos localizando. Entonces solamente necesitamos llenar dos filas. En la fila número 1 seleccionamos, arrastramos y hasta donde aparezca fin, ahí dejamos de calcular. Entonces acabamos de encontrar el valor de la raíz utilizando el método de bisección. Eso es todo y ahí terminamos.